No luches solo. Mira lo que sucede cuando entregas tu vida en las manos de Dios. Hay días en los que no gritamos, no lloramos, no pedimos ayuda, solo nos hundimos por dentro. Son esos momentos en los que todo parece estar bien por fuera, pero por dentro se está cayendo el mundo. La fe ya no brilla como antes, la oración suena lejana y el alma, silenciosa, solo aguanta. Esos días en los que el corazón grita pero nadie escucha, esos días en los que luchas solo. ¿Te ha pasado? Sentirte abandonado por Dios, aunque sabes que Él prometió estar contigo. Sentir que tus oraciones rebotan en el techo, que tus lágrimas no son vistas, que tus esfuerzos no son suficientes. A veces no es el pecado lo que nos aleja de Dios, sino el cansancio. Un cansancio del alma que no se cura durmiendo, un agotamiento profundo que viene de intentar sostener todo con tus propias fuerzas, de querer controlar, resolver, aparentar, y mientras más luchas, más te desgastas. Pero aquí está la verdad, que no sabías que necesitabas. No fuiste creado para luchar solo. Dios nunca esperó que cargaras con todo. El Evangelio no es una lista de deberes, es una invitación a rendirte en los brazos del Padre. Este mensaje es una pausa en medio de tu tormenta. Es un susurro divino que te dice, entrégamelo, ríndelo todo, suelta. Yo puedo con lo que tú ya no puedes. Hoy no te hablaré como un predicador, sino como un amigo que se sentó a tu lado para decirte que Dios todavía está escribiendo tu historia. Que rendirse no es fallar, es confiar. Que entregar tu vida en sus manos no es perder el rumbo, es encontrar el verdadero camino. Que cuando tú te rompes, el cielo comienza a obrar. Este video no es casualidad, es una cita divina entre tu alma y la voz de Dios. Y si te quedas, vas a ver con tus propios ojos lo que sucede cuando alguien como tú deja de luchar solo y decide entregarlo todo en las manos del único que nunca pierde una batalla. El día en que todo se desmoronó por dentro. Hay días en los que todo se desmorona, pero no afuera. Nadie lo nota. No hay lágrimas evidentes ni crisis escandalosas. Es una ruptura silenciosa, invisible, un derrumbe interno que no hace ruido, pero pesa como una montaña en el alma. Fue uno de esos días cuando algo en ti cambió, cuando ya no supiste si lo que sentías era tristeza, agotamiento, miedo o simplemente un vacío imposible de nombrar. Un día donde despertaste como siempre, hiciste lo que tocaba, dijiste lo correcto, pero por dentro todo estaba en ruinas. Es posible que nadie se haya dado cuenta. Tal vez tú mismo intentaste ignorarlo, seguir adelante, aparentar que nada pasaba, pero Dios lo vio, lo sintió, lo escuchó, porque no hay grieta en tu alma que Él no conozca. Y cuando todo se desmorona por dentro, Él no se aleja, se acerca. Ese día en el que tu corazón ya no podía sostener la carga, fue un momento sagrado disfrazado de derrota. Un umbral invisible entre tus fuerzas humanas y la intervención divina, porque hay un límite al que el alma llega. Y ese límite no es una línea de fracaso, es una puerta a lo eterno. Es ahí donde la gracia empieza a actuar. Cuando te caes por dentro, Dios se levanta por ti. Puede que en ese momento pensaste que tu fe había fallado, que algo hiciste mal, que oraste poco o que Dios ya no te escuchaba. Pero no era eso. Lo que viviste no fue una señal de abandono, sino una oportunidad de rendición. Porque a veces Dios permite que nuestras estructuras internas se rompan para reconstruirnos sobre una base que no se tambalea. Una base que no depende de tu ánimo, ni de tu constancia, ni de tu rendimiento espiritual. Una base que descansa en Él. Esos días son los que Dios usa para reescribir tu historia desde lo profundo, donde tus palabras se acaban, pero su palabra empieza a resonar, donde tus argumentos se quiebran, pero su voz permanece fiel.
En ese día, cuando sentiste que todo dentro de ti caía al suelo, Dios no te juzgó, no se apartó, no te dijo, te lo advertí. En lugar de eso, Él se inclinó, se acercó, se agachó hasta el lugar exacto donde estabas, no para exigirte, sino para levantarte sin prisas, sin reproches, sin condiciones. Tal vez nadie te enseñó que rendirse también es espiritual, que hay poder en decir, no puedo más, que cuando sueltas el control, no estás perdiendo la fe, estás permitiendo que sea Dios quien la sostenga por ti. Porque a veces la oración más poderosa no es una llena de palabras, sino una lágrima que cae sin explicación, un suspiro que apenas se oye, un pensamiento que dice, ayúdame, Señor, no sé qué hacer. Y eso basta. Para él eso es suficiente. David lo supo. Por eso escribió, desde lo profundo clamo a ti, oh Señor. No desde la victoria, no desde la certeza, no desde la cima, desde lo profundo, desde ese lugar donde nadie ve. Y tú también puedes clamar desde ahí. No necesitas estar fuerte, ni entero, ni perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a dejar que Dios entre en ese lugar interno donde todo se desmoronó. Hoy no estás escuchando esto por casualidad. No es una coincidencia que hayas llegado a este momento. Dios te ha traído aquí para decirte que lo que se rompió por dentro no es el final. Es el punto donde empieza su reconstrucción. Él no te pide que lo soluciones, solo te pide que lo invites, que le entregues eso que tú mismo no sabes cómo arreglar. No luches más solo, no sigas fingiendo que todo está bien, no sigas forzando sonrisas cuando lo que tu alma necesita es una rendición profunda. Dios no se escandaliza por tu debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona justo ahí, en lo que el mundo no ve, en lo que nadie entiende, en ese lugar secreto donde decidiste seguir, aun cuando todo dentro de ti ya quería parar. Ese día en que todo se desmoronó por dentro, y fue el día en que el cielo se preparó para levantarte desde lo eterno. No te caíste solo, y no te quedarás caído. Porque hay una mano que nunca dejó de sostenerte, incluso cuando tú ya no sentías fuerza ni para orar. Esa mano está aquí hoy, y si estás dispuesto a entregarle todo, no solo lo visible, sino lo invisible, lo roto, lo silenciado, entonces verás lo que Él es capaz de hacer con un corazón que se rinde. El error de querer ser fuerte todo el tiempo. Tal vez aprendiste desde pequeño que ser fuerte era sobrevivir, que no podías mostrar debilidad porque eso era igual a perder, a decepcionar, a ser vulnerable en un mundo que no perdona. Quizás creciste creyendo que llorar era sinónimo de fracasar, que dudar era falta de fe, que rendirse era no ser digno del amor de Dios. Y así, con los años, construiste un muro a tu alrededor, una fortaleza de apariencias, de silencios tragados, de sonrisas vacías que ocultan tormentas. Pero la verdad es que ese muro, con el tiempo, se convirtió en tu prisión, porque nadie puede sostenerse eternamente con el peso de su propio dolor escondido. Y aquí estás, luchando por dentro, sonriendo por fuera, siendo el refugio de todos, pero sin tener dónde refugiarte tú, entregando fuerza a otros mientras te vacías por dentro, orando para que Dios te dé más aguante, cuando en realidad Dios está esperando que le entregues el peso que llevas. No para que seas más fuerte, sino para que seas libre, porque hay un error sutil pero destructivo que muchos cometen en la fe: creer que tienen que sostener todo con sus propias manos para que Dios los bendiga, como si el amor de Dios dependiera de cuán estables, cuán consistentes, cuán valientes seamos. Pero el Evangelio no premia la actuación, el Evangelio honra la rendición. Jesús no vino a buscar a los fuertes, vino a sanar a los quebrantados, a levantar a los caídos, a abrazar a los que ya no pueden más. A veces, sin darnos cuenta, convertimos la fuerza en un ídolo, en un disfraz espiritual que usamos para evitar mostrar nuestras verdaderas heridas.
Decimos, todo está bien, cuando todo está roto. Decimos, estoy confiando en Dios, cuando por dentro estamos llenos de ansiedad, de miedo, de vergüenza. Y el problema no es sentir eso, el problema es no reconocerlo, porque lo que no se reconoce no se entrega, y lo que no se entrega no se sana. Dios no necesita tu fuerza para obrar. De hecho, muchas veces tu fuerza se convierte en un obstáculo para su intervención, porque mientras más intentas controlar, más te cierras a lo que solo su gracia puede hacer. Mientras más luchas por mantenerte de pie con tus propias fuerzas, menos espacio le das a su poder para levantarte desde lo profundo. Es por eso que el apóstol Pablo, después de tanto sufrir, declaró con convicción, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad sea buena en sí misma, sino porque en ella Dios tiene el espacio para ser Dios. Quizás este sea el momento de admitir que estás cansado, que ya no puedes más, que tu fortaleza es una fachada que ya no puedes mantener. Y eso no te hace menos espiritual, te hace más humano, te hace más real. Y Dios ama lo real. Dios habita en la verdad, no en las máscaras. Si hoy sientes que has llevado demasiado tiempo fingiendo estar bien, este es tu permiso para soltar, para decir, Señor, no quiero seguir luchando solo, no quiero aparentar más, no quiero seguir diciendo que todo está bajo control cuando por dentro me estoy desmoronando. Esa oración, dicha con sinceridad, tiene más poder que 1000 discursos de fe fingida, porque es ahí, en ese momento de desnudez emocional, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar con profundidad. No en la superficie, en el centro, en lo que nadie ve. Y si te preocupa lo que los demás pensarán de ti al verte débil, recuerda esto: la única opinión que realmente importa es la de aquel que murió por ti. Y Él no se escandaliza de tus lágrimas, no se decepciona de tu fragilidad. Al contrario, Él la recoge, la honra, la transforma, porque donde tú ves debilidad, Él ve tierra fértil para un nuevo comienzo. No caigas en la trampa de querer ser fuerte todo el tiempo. No estás llamado a cargar solo. Estás llamado a depender, a descansar, a rendirte. Y cuando por fin sueltes esa necesidad de demostrar que puedes con todo, vas a sentir algo que quizás hace tiempo no experimentas. Paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no viene de tener todo resuelto, sino de saber que ya no estás luchando solo. Dios no necesita tu perfección, necesita tu permiso. Hay una voz dentro de muchos cristianos que repite una mentira disfrazada de exigencia espiritual. Esa voz dice, cuando seas más fuerte, ora. Cuando seas más santo, busca a Dios. Cuando te arregles, entonces entrégate por completo. Esa voz se viste de humildad, pero está alimentada por el orgullo, porque en el fondo creemos que tenemos que ganarnos el amor de Dios, que su gracia es un premio y no un regalo, que tenemos que llegar limpios para acercarnos, cuando en realidad es en la suciedad del alma donde más urgente es su presencia. Y sin darnos cuenta, esa necesidad de perfección se convierte en la mayor barrera para rendirse. Muchos oran, pero no se rinden. Muchos sirven, pero no se entregan, porque hay una parte oculta del alma que aún no se siente digna, como si dijeran, Señor, te entrego lo que ya sané, lo que ya superé, lo que se ve bien por fuera. Pero esto roto, esto sucio, esto doloroso, esto todavía no. Y así se postergan milagros. Porque el cielo no espera tu perfección, espera tu permiso. La gracia de Dios no se activa con tu rendimiento, se activa con tu rendición. Y rendirse es dejar de esconderle a Dios esas partes que tú mismo no sabes cómo sanar. Es dejar de poner condiciones. Es abrirle la puerta de ese cuarto interior donde guardas las memorias que te duelen, las decisiones de las que te arrepientes, los errores que te persiguen,
no para justificarte, sino para dejar que Él te transforme. Hay algo profundamente liberador en entender que Dios no espera que llegues listo. Él te llama tal como estás y te moldea en el camino. Jesús no escogió a discípulos perfectos. Escogió a pescadores impulsivos, a cobradores de impuestos despreciados, a hombres llenos de dudas y contradicciones. Porque el llamado no depende del estado del corazón al inicio, sino de la disposición a ser transformado en el proceso. Dios no trabaja con los que se creen suficientes. Él edifica con los que se dejan moldear. Cuando insistes en mostrarle solo tus partes sanas a Dios, te pierdes del poder que se manifiesta en tu debilidad. Pablo dijo, «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No en la fuerza, no en la perfección, en la debilidad, ahí donde te sientes incompleto, ahí donde aún hay caos, ahí donde no sabes cómo seguir. Si tú le das permiso, Dios puede hacer en 5 minutos lo que tú no lograste en 20 años intentando ser suficiente. Y tal vez hoy es ese día. El día de dejar de esconderte detrás de la espiritualidad performática. El día de mirar al cielo y decir, Señor, ya no quiero aparentar, ya no quiero negociar mi entrega. Aquí está todo, no solo lo que me enorgullece, también lo que me avergüenza. No solo lo que puedo explicar, también lo que me duele en silencio. Porque esa es la oración que toca el corazón de Dios, no la que impresiona, sino la que se rinde. Dios no necesita un corazón perfecto, necesita un corazón dispuesto a confiar, a soltar, a dejarse guiar. Y cuando dejas de luchar por demostrar que eres digno, descubres que ya lo eres. No por lo que haces, sino por lo que Él hizo en la cruz. Esa sangre no fue derramada para los perfectos, fue derramada para ti, tal como eres, para limpiar lo que no puedes limpiar, para sanar lo que no sabes cómo sanar, para restaurar lo que creíste perdido. Hoy puedes soltar esa carga de exigencia, puedes dejar de intentar merecer lo que ya fue dado. Puedes entregarle todo a Dios sin condiciones, porque el milagro no empieza cuando lo tengas todo resuelto. El milagro empieza cuando abres el corazón y dices, sí, Señor, entra, haz lo que solo tú puedes hacer. Y Él lo hará, no porque seas perfecto, sino porque por fin le diste permiso. Lo que sucede en el cielo cuando tú simplemente dices, no puedo más. Hay una frase que muchos temen pronunciar, incluso cuando su alma grita por dentro. Esa frase es, no puedo más. Parece débil, suena a fracaso. Nos hace sentir que hemos perdido el control, pero en el lenguaje del cielo, esas 3 palabras tienen un significado completamente distinto. Porque cuando tú dices, no puedo más, Dios escucha, ahora sí, Señor, hazlo tú, y en ese instante algo se mueve. No afuera, primero dentro, luego arriba, después en todo lo que te rodea. Muchos piensan que rendirse es una señal de derrota, pero en el reino de Dios, la rendición es el inicio de la victoria. No la victoria humana que presume logros y metas cumplidas, sino la victoria invisible del alma que por fin se suelta, por fin descansa, por fin deja de controlar. Porque hay oraciones que suenan fuertes, largas, teológicas, pero hay otras que nacen con un suspiro, una lágrima, una confesión sincera de agotamiento. Y esas, precisamente esas, hacen temblar el cielo. Porque vienen sin máscaras, vienen sin argumentos, vienen con el corazón desnudo, y Dios responde a los corazones que se abren. ¿Sabías que el cielo se activa cuando el alma se rinde? ¿Que los ángeles ministradores comienzan a moverse cuando un hijo deja de depender de sus fuerzas y empieza a depender del Padre? ¿Que el Espíritu Santo comienza a sanar, a limpiar, a restaurar cuando ya no estás tratando de ser suficiente, sino que reconoces tu necesidad? Porque no hay mayor acto de fe que decir, no puedo más.
pero creo que tú sí puedes. Esa frase tan corta, tan frágil, es el principio de una intervención sobrenatural. Y no porque mágicamente todo cambie de un segundo a otro, sino porque algo profundo se alinea. El alma deja de resistirse, la mente deja de razonar en círculos, el corazón se inclina y se rinde. Y cuando eso ocurre, Dios comienza a reconstruir desde adentro. Él no trabaja sobre corazones duros, Él trabaja sobre corazones quebrantados. Muchos oran esperando que Dios actúe en lo externo, en el trabajo, en la familia, en el diagnóstico, en el matrimonio. Pero Dios siempre empieza por dentro, siempre. Porque si el alma no cambia, el milagro externo no sostiene. Es por eso que a veces Dios permite que llegues al límite, no para humillarte, sino para enseñarte a depender. Porque mientras aún piensas que puedes solo, no hay espacio para su gloria. En el cielo no hay indiferencia ante el clamor genuino. No hay retrasos arbitrarios, ni oídos cerrados. A veces la respuesta no viene de la forma que esperas, pero siempre viene en la forma que necesitas. Y cuando dices no puedo más, Dios no te deja ahí, no te mira desde lejos, Él desciende, se acerca, envía consuelo, trae dirección. Su presencia se vuelve palpable, porque su poder no se perfecciona en tu rendimiento, sino en tu límite. David lo dijo así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. No a los fuertes, no a los que lo tienen todo resuelto, no a los que aparentan estabilidad espiritual, a los quebrantados, a los que ya no pueden más, a los que se atreven a decirlo. Quizás te has pasado la vida entera intentando ser fuerte, intentando mantener la fe firme, la imagen intacta, la voz firme, pero el cielo no responde a apariencias, responde a verdad, y la verdad es que Dios se glorifica cuando tú sueltas, no antes, no después, justo ahí. En ese punto donde tu alma susurra con sinceridad, no puedo más. Y cuando llegas ahí, todo cambia, porque el cielo ya no espera que sigas luchando solo. Está esperando que te rindas, que le entregues ese peso, que le abras espacio a su intervención. Él no necesita que resistas más, Él quiere ser tu fuerza, pero para eso necesitas soltar, decirlo, creerlo, dejarlo en sus manos. Así que si hoy te encuentras en ese punto, si sientes que ya no puedes más, no lo veas como el fin, míralo como la invitación divina a una nueva historia. Porque cuando tú te quiebras por dentro, el cielo se abre por encima, y lo que parecía tu punto final es en realidad el punto exacto donde Dios empieza a escribir su obra más profunda en ti. Entregar no es perder el control, es confiar en una dirección más alta. Hay una parte de nosotros que se resiste profundamente a soltar, no porque no creamos en Dios, sino porque hemos aprendido a sobrevivir controlando, asegurándonos, planeando cada detalle para evitar el dolor, el rechazo, el abandono. Hemos confundido fe con previsión. Hemos vestido la ansiedad de prudencia. Y cuando alguien nos dice que entreguemos nuestra vida a Dios, lo escuchamos como si nos pidieran que renunciemos a todo lo que nos mantiene a salvo. Como si entregar fuera lo mismo que rendirse a la incertidumbre. Como si soltar fuera igual a perder el rumbo, pero no lo es. Entregar no es perder el control, es confiar en una dirección más alta. El problema es que muchas veces hemos orado para que Dios tome el control, pero seguimos con las manos aferradas al volante. Le pedimos que actúe, pero no le damos espacio para intervenir. Le decimos que haga su voluntad, pero tratamos de dirigir sus pasos desde nuestras expectativas. Y cuando las cosas no salen como imaginamos, lo llamamos silencio, lo llamamos ausencia, lo llamamos abandono, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es sacarnos de un camino limitado para llevarnos a uno eterno.
Pero eso solo es posible cuando soltamos de verdad, cuando entregamos. Entregar no es pasividad, no es cruzarse de brazos y esperar que Dios lo haga todo mientras tú no haces nada. Entregar es un acto profundo de confianza activa. Es reconocer que sí, tienes decisiones que tomar, pero no tienes que tomarlas solo. Que sí, hay responsabilidades que cumplir, pero no están sobre tus hombros en soledad. Es aceptar que no ver todo el panorama no significa estar perdido. Significa que estás caminando con los ojos cerrados por fe, confiando en que aquel que te guía ve lo que tú no ves. Abraham tuvo que entregar, dejar su tierra, su seguridad, su historia y salir hacia lo desconocido con una promesa que aún no entendía. Moisés tuvo que entregar, renunciar a su posición, a su plan de vida, a sus miedos, para guiar a un pueblo que lo cuestionaría. María tuvo que entregar su reputación, sus sueños personales, su lógica, para decir, hágase en mí según tu palabra. Cada uno de ellos entendió lo mismo que tú estás llamado a comprender hoy. Cuando Dios toma el control, no pierdes. Ganas dirección, y esa dirección no siempre será clara, no siempre será rápida, no siempre será cómoda, pero será santa, será segura, será perfecta. Porque lo que Dios construye no depende de tu capacidad de sostenerlo, sino de tu voluntad de obedecer. Entregar es cambiar la lógica del yo puedo solo por la verdad del Dios sabe mejor. Es descansar en lo que no puedes controlar. Es confiar incluso cuando no entiendes. Es adorar incluso cuando duele. El alma humana quiere garantías, pero la fe no se alimenta de garantías, se alimenta de confianza. Y cuando decides entregar, estás haciendo la declaración más valiente que un ser humano puede hacer. No entiendo todo, pero confío en ti. Eso es entrega. No una renuncia al propósito, sino una entrega profunda al propósito correcto. Quizás tú has sentido que si sueltas el control, todo se va a desmoronar. Pero lo que no sabes es que mientras tú sigues controlando, Dios no puede manifestar plenamente su poder, porque Él no fuerza el acceso. Él honra la libertad. Él espera tu permiso. Y cuando por fin lo das, Él empieza a mostrarte caminos que jamás habrías descubierto por ti mismo. Entregar tu vida en las manos de Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá sentido, que cada paso, cada silencio, cada proceso llevará tu alma a un lugar más alto, a un nivel de paz que el mundo no puede dar, a una estabilidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Hoy tienes la oportunidad de soltar el miedo al futuro, de soltar la necesidad de tener todas las respuestas, de soltar esa idea de que solo si tú controlas, todo saldrá bien. Y al soltarlo, vas a descubrir algo que las manos llenas no pueden experimentar: la libertad que viene cuando confías, cuando entregas, cuando te rindes no como quien fracasa, sino como quien por fin comprende que caminar con Dios no es perder el rumbo, es encontrar el único que lleva al cielo. Cuando tu alma está cansada y no sabes por qué, hay un cansancio que no se cura con sueño. No importa cuántas horas duermas, ni cuántos días libres tomes, ni cuántos consejos escuches. Es un cansancio que vive debajo de la piel, que se aloja en el alma, que pesa en el silencio. Y lo más confuso es que no siempre tiene una causa clara. No siempre sabes de dónde viene, pero lo sientes. Una fatiga del corazón, un peso en el espíritu, una tristeza sin nombre que no se va. Y a veces ni siquiera lo notas con claridad. Solo sabes que algo dentro de ti está apagado, como si la luz de la esperanza titilara cada vez más tenue. Ese cansancio interior es una señal, no de debilidad, sino de profundidad. Es tu alma intentando hablar, es Dios tocando suavemente la puerta de tu interior.
no para juzgarte, sino para mostrarte que hay una parte de ti que necesita descanso verdadero. Porque cuando el alma se cansa, el cuerpo aguanta, la mente racionaliza, pero el espíritu se va apagando lentamente. Empiezas a perder el entusiasmo por lo que antes te emocionaba. Pierdes el sentido de propósito. Y aunque sigues haciendo todo correcto, algo dentro de ti se siente desconectado, vacío, lejano. El alma se cansa por muchas razones. Por heridas no sanadas que sigues cargando en silencio, por palabras que te tragaste, por decisiones forzadas, por rutinas que asfixian. Se cansa por expectativas que nunca se cumplen, por la presión de tener que ser fuerte para todos, por la soledad que sientes aunque estés rodeado de gente. El alma se agota cuando vives demasiado hacia afuera y poco hacia adentro, cuando haces mucho y oras poco, cuando escuchas a todos menos al Espíritu Santo. Y lo más peligroso es que puedes aprender a vivir así, como si fuera normal, hasta que un día ya no puedes más. Pero Dios no te creó para vivir desgastado. No te llamó para existir apenas sobreviviendo. Él prometió descanso para tu alma. Jesús no dijo: vengan a mí los perfectos, los disciplinados, los exitosos. Él dijo: vengan a mí los cansados y cargados, y yo les daré descanso. No un descanso físico, no unas vacaciones del alma, descanso verdadero. Esa paz profunda que solo se encuentra cuando te sueltas en los brazos del Padre y reconoces: estoy cansado, Señor. Estoy agotado por dentro. Ya no sé qué hacer. Siento que algo en mí se rompió y no puedo seguir así. Y no tienes que explicarlo todo. No necesitas entender cada raíz de ese cansancio. Lo único que necesitas es reconocerlo y entregarlo, porque mientras lo ocultes, te seguirá drenando. Pero cuando lo pones en las manos de Dios, Él comienza a restaurarte desde adentro. A veces no lo hace todo de una vez. A veces comienza por devolverte el aliento. Otras veces te hace dormir en paz por primera vez en mucho tiempo. Veces te silencia el ruido interno para que por fin escuches su voz que dice: estoy aquí, no estás solo. La palabra dice que Él restaura el alma, y restaurar no es reparar lo roto de forma superficial, es devolverle al alma su diseño original, es reconectar lo que fue separado, es alinear tu corazón con su presencia, y eso solo sucede cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas. Cuando dejas de ignorar el cansancio y lo traes a la presencia de aquel que nunca se cansa, que nunca duerme, que nunca se ausenta. Hoy tal vez no necesitas otra meta, ni otro plan, ni otra estrategia. Tal vez solo necesitas hacer una pausa sagrada, respirar profundo, cerrar los ojos y decir: Señor, estoy cansado, estoy agotado por dentro, no sé cómo llegué aquí, pero sé que tú puedes sacarme. Te entrego mi alma como está, sin adornos, sin filtros, sin fuerzas. Solo quiero descansar en ti. Y cuando lo hagas, vas a comenzar a sentir lo que tantos olvidan en medio de la rutina, que no fuiste creado para cargarlo todo, que hay un lugar donde el alma se renueva, donde el peso se suelta, donde el corazón vuelve a latir con sentido. Ese lugar no es geográfico, es espiritual. Es el lugar secreto, el lugar del encuentro, el lugar donde el alma cansada vuelve a casa. Ahí, en la presencia de Dios, justo ahí, donde todo empieza a sanar. El miedo a soltar lo que ya no funciona. Hay cosas que ya no te sirven, pero no las sueltas. Hay relaciones que ya no te edifican, pero no las cortas. Hay pensamientos que ya no te representan, pero los repites como si fueran verdades. Hay lugares, hábitos, dinámicas internas que hace tiempo dejaron de alinearse con el propósito de Dios, pero aún las cargas. No porque no sepas que te hacen daño, sino porque soltar duele. Soltar es arriesgado. Soltar te obliga a mirar de frente lo que por mucho tiempo evitaste.
Y es que hay una parte de nosotros que prefiere seguir en lo conocido, aunque duela, antes que entrar en lo incierto, aunque sane. Preferimos la rutina del sufrimiento a la libertad que no podemos controlar. Y sin darnos cuenta, le damos más poder al miedo que a la fe. Mantenemos lo que nos consume solo porque nos resulta familiar. Y justificamos esa permanencia con frases como «es que no sé cómo soltar», «no es tan fácil» o «tal vez algún día cambie». Pero Dios no obra en excusas. Él obra en decisiones. Cuando el alma está atada a lo que ya no funciona, se estanca, pierde sensibilidad, se vuelve torpe para escuchar la voz de Dios. Porque el ruido de lo que retienes, eso que ya no produce vida, empieza a opacar el susurro del Espíritu. Y no es que Dios se aleje, es que tú estás ocupado sosteniendo lo que Él ya te pidió que entregaras. Piensa en Abraham subiendo al monte con Isaac, el hijo de la promesa, lo que más amaba, lo que esperó por años. Y sin embargo, Dios le pidió que lo soltara. No porque Dios quisiera quitarle algo, sino porque quería probar la profundidad de su entrega. Y justo cuando estuvo dispuesto a soltar, el cielo respondió: ¿y si lo que estás sosteniendo no es tu seguridad, sino tu impedimento? ¿Y si eso que no sueltas es lo que está bloqueando el mover de Dios en tu vida? Soltar no es fácil. Nadie dijo que lo sería. Soltar implica duelo. Implica reconocer que algo ya no está alineado con tu crecimiento espiritual. Implica mirar con sinceridad y aceptar que hay ciclos que deben cerrarse, aunque no tengas todas las respuestas. Implica confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes lo que está haciendo. El miedo a soltar suele estar alimentado por mentiras internas. Si suelto, me quedo solo. Si dejo esto, ¿quién seré después? Si me rindo, perderé lo único que me queda. Pero ninguna de esas frases viene del corazón de Dios. Son cadenas mentales que el enemigo usa para que te aferres a lo viejo y nunca llegues a lo nuevo. Porque el enemigo no necesita destruirte. Le basta con convencerte de que lo que tienes ahora es lo mejor que puedes recibir. Pero Dios no opera con migajas. Dios no te llamó a sobrevivir en medio de lo roto. Él te llamó a vivir en libertad, en plenitud, en propósito. Y para eso necesitas soltar, no como quien pierde, sino como quien se libera. Porque cada vez que sueltas algo que no viene de Dios, tus manos quedan vacías para recibir lo que sí viene de Él. Hoy puede ser ese día, el día en que dejas de justificar, de postergar, de negociar con lo que ya sabes que no está bien. El día en que por fin dices: Señor, tengo miedo, pero quiero obedecer, porque la fe no se mide por cuán seguro te sientes, sino por cuán dispuesto estás a confiar aunque tiemble tu alma. Y Dios no te pedirá soltar algo sin darte algo mayor, pero no te mostrará lo nuevo mientras tus manos sigan ocupadas en lo viejo. Así funciona la fe. Te pide que sueltes antes de mostrarte lo que viene. Te pide confianza antes de darte dirección. Te pide obediencia antes de darte confirmación. No porque sea injusto, sino porque quiere ver si confías más en Él que en tus apegos. Así que suelta, no por debilidad, sino por madurez. Suelta porque no puedes vivir el futuro que Dios preparó mientras sigues habitando el pasado que ya terminó. Suelta porque no estás solo. Porque el mismo Dios que te pide dejarlo es el que te va a sostener después de hacerlo. Y cuando por fin lo sueltes, te darás cuenta de que el miedo a perder era solo la antesala del milagro que estaba esperando tu fe para comenzar. Cómo Dios reconstruye tu vida desde los pedazos que el mundo desprecia. Hay momentos en la vida en que sientes que ya no queda nada que valga la pena salvar.
que lo que fuiste, lo que soñaste, lo que esperaste, se rompió tanto que sería más fácil empezar de cero que intentar recomponer lo que queda. Te ves al espejo y no te reconoces. Escuchas tu oración y suena vacía. Y te preguntas si acaso algo de ti todavía puede ser usado por Dios. Pero hay una verdad que el mundo no conoce y que tú necesitas volver a abrazar hoy. Dios no necesita que estés entero para comenzar. Él reconstruye desde los pedazos, desde lo que todos desechan, desde lo que tú mismo diste por perdido, porque la lógica divina no es como la humana. Mientras los hombres desechan lo roto, Dios lo recoge. Mientras el mundo busca lo útil, Dios busca lo dispuesto. Mientras las personas juzgan lo visible, Dios mira lo profundo. Él no espera que tengas todo en orden para obrar. Al contrario, muchas veces se manifiesta con más poder en lo que no entiendes, en lo que no encaja, en lo que otros descartaron. La Biblia está llena de historias así, de vidas marcadas por el rechazo, la vergüenza o el fracaso, que se convirtieron en instrumentos de gloria. Mira a Moisés, un asesino fugitivo que terminó siendo libertador de un pueblo entero. Mira a Rahab, una prostituta que se volvió parte del linaje de Jesús. Mira a Pedro, un impulsivo, inestable, que negó a Cristo, pero luego predicó el mensaje que salvó miles. Mira a ti mismo, mira tu historia, tus errores, tus caídas, tus marcas. Cada una de ellas puede ser parte del testimonio que Dios usará para mostrar su poder. Pero para eso necesitas dejar de esconder tus pedazos. Muchos oran para que Dios los use, pero siguen ocultando las partes rotas. Se presentan ante Él con máscaras, con discursos correctos, con la imagen pulida, mientras debajo hay heridas abiertas, temores que gritan, memorias que duelen. Pero Dios no sana lo que tú finges que no existe. No reconstruye lo que tú todavía estás intentando sostener por tu cuenta. Por eso la entrega no es solo un acto de fe, es un acto de honestidad. Es decirle, Señor, aquí están mis fragmentos. No sé si sirven, no sé qué puedes hacer con ellos, pero son lo único real que tengo para darte. Y entonces, cuando entregas lo que ni tú mismo valoras, Dios comienza a crear belleza desde las ruinas. No siempre con rapidez, no siempre como esperas, pero siempre con intención, porque Él no improvisa, Él transforma. Él toma tus cenizas y hace algo nuevo, no algo igual a lo que tenías antes, algo mejor, más puro, más profundo, algo que no depende de tus méritos, sino de su misericordia. A veces pensamos que nuestras fallas nos descalifican, pero en el reino de Dios las fallas pueden convertirse en las plataformas donde su gracia se revela. Porque cuando el mundo dice, eso ya no sirve, Dios dice, ahí empezaré. Cuando tú dices, estoy roto, Dios dice, estás listo. Porque su poder no necesita tu perfección, necesita tu rendición. Y cuando te entregas tal como estás, Él te reconstruye con una ternura que no humilla, sino que dignifica. Tal vez hay partes de ti que aún escondes porque te avergüenzan. Porque fueron errores que marcaste con silencio, porque son recuerdos que preferirías enterrar. Pero lo que tú entierras por vergüenza, Dios quiere resucitar por propósito. Y si hoy decides dejar de vivir desde el rechazo, desde el fracaso, desde el abandono, si hoy decides entregar incluso los trozos rotos, vas a empezar a ver algo nuevo. Vas a ver cómo su voz susurra sobre tus ruinas, cómo su presencia visita los lugares que creías inhabitables, cómo su amor reconstruye no lo que eras, sino lo que estás destinado a ser. Porque no se trata de volver al pasado, se trata de que a partir de tus escombros, Dios está levantando un futuro que ni tú mismo te atreverías a imaginar. No dejes que el mundo te defina por tus caídas. Deja que Dios te defina por lo que está levantando desde ellas. Y si hoy todo lo que tienes son pedazos,
ponlos en sus manos. Él no se espanta, no se burla, no te rechaza. Él te abraza y comienza desde ahí, desde lo más roto, la obra redentora más poderosa que jamás hayas vivido. El milagro no sucede cuando oras, sucede cuando confías. Orar no es difícil. Aún el corazón más roto puede articular palabras hacia el cielo. A veces en voz alta, a veces en susurros, otras veces sin sonido. Clamamos porque sabemos que hay un Dios que escucha. Pero si somos honestos, muchas veces oramos con palabras que no nacen desde la confianza, sino desde el desespero. Hablamos con Dios, pero seguimos dudando por dentro. Le pedimos, pero tememos que no llegue. Decimos que creemos, pero nuestras emociones están llenas de ansiedad. Y aunque Dios siempre escucha, el milagro no se activa solo cuando oras. El milagro sucede cuando confías. Hay quienes oran intensamente, pero terminan su oración igual que como empezaron, cargados, inseguros, frustrados, no porque Dios sea sordo, sino porque su fe no descansó. Porque la oración fue un desahogo, pero no una entrega. Porque hablaron, pero no soltaron. Porque pidieron, pero no confiaron. Y es ahí donde muchos se estancan espiritualmente. Oran, pero no avanzan. Claman, pero no descansan. Creen que su fervor será suficiente, cuando lo que Dios está esperando no es intensidad, sino confianza. La confianza es la llave del reposo. Es lo que transforma una oración común en una oración poderosa. Es lo que hace que una petición deje de ser solo palabras y se convierta en una semilla plantada en tierra fértil, porque confiar es más que pedir. Es dejar en las manos de Dios lo que está fuera de tu control y no intentar recuperarlo. Es aceptar que Él puede responder de maneras que tú no entenderías, pero que igual serán perfectas. Es no condicionar el amor de Dios a tu nivel de comprensión. Jesús enseñó eso una y otra vez. Dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él sabía que muchos seguirían orando sin descansar, que clamarían con fe en la boca, pero con temor en el alma. Por eso su invitación no fue a orar más fuerte, sino a confiar más profundamente. Porque la fe genuina no se mide por cuánto oras, sino por cómo vives después de haber orado. Y si al terminar tu oración sientes la misma ansiedad, tal vez no soltaste, solo hablaste. Pero cuando confías de verdad, todo cambia. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú ya no eres el mismo. Ya no estás mirando el problema como un gigante, estás mirando al Dios que hace huir gigantes. Ya no estás atado al «¿y si no pasa?», sino sostenido por el «aunque no entienda, confío». Y en ese lugar, en ese estado del alma que se rinde y descansa, el milagro empieza a tomar forma. No porque lo hayas manipulado con tu fe, sino porque le diste espacio para manifestarse. Dios no responde al miedo disfrazado de oración. Él responde a la fe que descansa, a la fe que no exige explicaciones, a la fe que dice, Señor, lo dejo en tus manos, y aunque no vea nada ahora, sé que estás obrando. Esa fe es la que mueve montañas, esa fe es la que sana, esa fe es la que abre puertas que estuvieron cerradas por años. Y no necesitas una fe perfecta, solo una fe dispuesta, una fe que diga, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que puedes. Una fe que respire en medio del caos, que cante mientras espera, que adore incluso sin ver el resultado, porque ahí es donde el milagro deja de ser solo una posibilidad y se convierte en una certeza sembrada en el corazón. Hoy puede ser ese día. El día en que dejas de repetir oraciones vacías y comienzas a orar desde la confianza. El día en que decides no solo pedirle a Dios, sino creerle. El día en que cambias la urgencia por paz. El día en que entiendes que el cielo no responde a gritos, sino a rendición.
y que cuando confías, aunque no veas el milagro de inmediato, ya estás viviendo uno. Tu corazón está descansando y eso es lo primero que Dios quería restaurar. Dios te está enseñando a caminar sin depender del suelo. Caminar es algo que damos por hecho. Desde niños aprendemos que, para avanzar, necesitamos estabilidad. Necesitamos suelo firme bajo nuestros pies, terreno visible, estructura, seguridad. Así funciona el cuerpo, pero no siempre funciona así el alma, porque hay etapas en la vida espiritual en las que Dios, en lugar de darte más firmeza, permite que todo a tu alrededor se mueva. Y no es para confundirte, es para enseñarte algo más profundo, que puedes seguir caminando incluso cuando no ves el suelo, que la verdadera fe no se apoya en lo que se ve, sino en quien guía cada paso. Quizás te encuentras justo ahí, en una temporada donde lo que antes era seguro, ahora es incierto, donde las personas en las que confiabas se alejaron, donde los planes que tenías ya no funcionan, donde el futuro parece bruma y el presente te exige más de lo que puedes dar. Todo se tambalea y dentro de ti se activa una pregunta honesta. ¿Cómo sigo caminando si no tengo dónde pisar? Y es ahí donde Dios te responde con una verdad que no viene del entendimiento, sino del Espíritu. Porque por fe andamos, no por vista. Dios está desmontando tu necesidad de certezas, está desenraizando tu dependencia de lo predecible, está desactivando esa parte de ti que solo confía si puede calcular, si puede ver, si puede comprobar, porque la fe genuina no necesita confirmación. La fe verdadera avanza aún sin suelo, aún sin mapa, aún sin garantías visibles. La fe no se alimenta de seguridad externa, se sostiene en la fidelidad de Dios. A lo largo de la Escritura vemos a hombres y mujeres que caminaron cuando no había piso bajo sus pies. Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre aguas inestables porque su mirada estaba en Jesús. El pueblo de Israel, frente al Mar Rojo, avanzó sin tener un puente, solo una promesa. Abraham caminó hacia una tierra que no conocía. Todos ellos tenían algo en común. No sabían a dónde iban exactamente, pero sabían con quién iban. Y eso fue suficiente. Tal vez Dios ha quitado el piso de tus certezas para que aprendas a caminar desde otro lugar, desde el espíritu, no desde la lógica, desde la confianza, no desde el control, desde la obediencia, no desde la evidencia. No porque quiera confundirte, sino porque quiere madurarte, quiere enseñarte a moverte al ritmo de su voz, no al ritmo de tus temores. Cuando todo parece inestable, Él se vuelve tu única estabilidad. Cuando no puedes planear, te enseña a depender. Cuando no puedes ver, te enseña a oír. Porque hay una fe que no necesita ver para avanzar. Y esa fe es la que transforma. Es la que abre caminos donde no los hay. Es la que fortalece el alma en medio de la incertidumbre. Es la que te convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo. Te está invitando a que sigas caminando, a que confíes aunque no veas, a que avances aunque tiemble todo bajo tus pies, porque la fe no se trata de sentirte seguro, se trata de caminar sostenido por una promesa, se trata de creer que, aunque el terreno no sea firme, su palabra sí lo es. Hoy puedes hacer una pausa y reconocer que quizás has estado esperando que todo se acomode para moverte, que has estado pidiendo señales claras, caminos marcados, pasos visibles. Pero Dios, en su amor, te está llevando por un camino distinto. Te está enseñando a depender de Él, no del suelo, a confiar en su voz, no en tus cálculos, a caminar como quien sabe que, si Dios va delante, el suelo aparece con cada paso. Y cuando lo hagas, descubrirás que no estás cayendo, estás aprendiendo a volar.
Estás siendo guiado por una fuerza que no proviene de ti, sino del cielo. Estás siendo enseñado a vivir como vivió Jesús, no por lo que veía, sino por la voluntad del Padre. Y en ese caminar invisible, en ese andar sin garantías humanas, vas a encontrar la libertad más profunda. Porque ya no necesitarás certezas externas, solo necesitarás su presencia. La ansiedad es a veces una resistencia espiritual disimulada. La ansiedad no siempre grita. A veces susurra en forma de pensamientos constantes, de un nudo en el estómago que nunca se va, de un insomnio que nadie nota, de un miedo que no puedes explicar. La ansiedad tiene muchas caras, pero detrás de cada una hay una raíz más profunda, una lucha de control, una tensión entre lo que no puedes cambiar y lo que aún te niegas a soltar. Y aunque muchas veces se la aborda solo desde lo emocional o lo físico, y claro que eso es importante, hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. La ansiedad, muchas veces, es una resistencia disimulada al plan de Dios. No porque quieras desobedecer, sino porque tu alma aún no ha aprendido a confiar del todo. Porque hay una parte de ti que dice, Señor, confío, pero otra parte que se aferra al control como si soltar fuera igual a caer. Y mientras más te apegas a la necesidad de saber, de prever, de evitar todo lo que te puede doler, más terreno cede la fe. Porque la fe no crece donde reina el miedo. La fe no se expande donde todo debe estar bajo control. Y ahí es donde la ansiedad se instala, en el espacio entre tu oración y tu entrega. Muchos oran para que Dios los libere de la ansiedad, pero siguen aferrados a las causas que la alimentan. Siguen planificando obsesivamente, revisando una y otra vez, dudando de todo lo que no pueden controlar. Y Dios, en su amor, no siempre quita la ansiedad de golpe, porque sabe que más importante que aliviar el síntoma es sanar la raíz. Y esa raíz muchas veces no es otra cosa que una resistencia espiritual. No consciente, no rebelde, pero real. Una lucha interna entre tu voluntad y la suya. El alma ansiosa no necesita solo paz, necesita rendición, porque el alma que no se rinde vive en tensión constante, incluso cuando canta, incluso cuando sirve, incluso cuando predica. Porque puedes estar en el altar y tener el corazón lleno de ansiedad. Puedes estar en oración y seguir queriendo que las cosas salgan a tu manera. Y esa tensión, tarde o temprano, te consume, te roba la energía, te desgasta la mente, te aleja del descanso. Por eso Dios no te ofrece solo consuelo, te ofrece liberación. Pero esa liberación no se activa con más esfuerzo, se activa con más confianza. David escribió, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Lo ves? La paz no viene de tener todo en orden, viene de confiar, de soltar, de saber que aunque tú no controles el resultado, Dios no ha perdido el control. Que aunque no entiendas el proceso, el que lo diseñó es digno de confianza. Y cuando lo crees, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no estás luchando contra todo, estás descansando en alguien. Esto no es negar que hay momentos difíciles, ni espiritualizar en exceso una lucha real. Es reconocer que muchas veces, debajo de nuestra ansiedad, hay una incapacidad de dejar que Dios tome el lugar que le corresponde. Porque decir Dios está en control y vivir como si tú tuvieras que resolverlo todo, no es fe, es contradicción. Y Dios no te llamó a vivir en esa contradicción, te llamó a vivir en reposo. Quizás este es el momento de confrontar lo que llevas dentro, de dejar de justificar tu ansiedad como algo inevitable y empezar a verla como una señal espiritual. No para culparte, sino para guiarte, para mostrarte que hay algo que aún no has entregado del todo,
una área donde aún estás luchando en tus fuerzas, un miedo que aún gobierna tus decisiones, una expectativa que no estás dispuesto a soltar, y solo cuando lo veas podrás empezar a dejarlo. Dios no está esperando que seas invencible, está esperando que seas sincero, que le digas: Señor, estoy ansioso, estoy cansado de fingir que todo está bien, necesito que entres a este lugar oculto donde mi alma vive tensa. Ya no quiero sostener lo que no me corresponde, hoy me rindo. Y en esa oración, sencilla pero honesta, comienza la verdadera sanidad. Porque la ansiedad no siempre se va con una palabra, a veces se va cuando el corazón decide confiar. Cuando eliges adorar mientras esperas, cuando caminas sin entender, cuando sueltas sin ver, y en ese proceso, día tras día, paso a paso, la paz de Dios empieza a gobernar donde antes gobernaba el temor. Dejar que Dios tome el volante sin pedirle que te deje el GPS. Muchos cristianos dicen con sinceridad: Señor, toma el control de mi vida. Y lo dicen con lágrimas, con fe, con deseo genuino de obedecer. Pero al terminar la oración, comienzan a buscar explicaciones, señales, garantías. Le entregan a Dios el volante, pero le piden que les deje el GPS. Quieren que Él conduzca, pero sin soltar ellos la necesidad de saber hacia dónde, cómo, cuándo y por qué. Y aunque eso parezca espiritual, en realidad es una forma más sutil de control. Porque no se trata solo de entregarle el mando, sino también de confiar en el camino, aunque no lo entiendas. Dios no guía con mapas humanos. Él guía con su voz, con su tiempo, con su soberanía. Y su dirección muchas veces no se anticipa, se revela. No se planea, se discierne. No se entiende de inmediato, se vive en obediencia. Por eso, uno de los mayores actos de fe no es decir haz tu voluntad, sino aceptar que esa voluntad no siempre será explicada antes de ser obedecida. Querer saber todo antes de avanzar es una carga emocional que impide descansar. Es una ansiedad disfrazada de prudencia. Es esa necesidad de tener el control absoluto antes de tomar el siguiente paso. Pero el reino de Dios no se mueve por esa lógica. Se mueve por confianza, por pasos en la niebla, por obediencia en la oscuridad, por fe que respira en medio de la incertidumbre. Y para muchos, ese es el verdadero obstáculo espiritual. No la falta de oración, sino la incapacidad de soltar el deseo de controlar el rumbo. La Biblia está llena de momentos en que Dios dio una dirección, pero no dio detalles. Le dijo a Abraham: Sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué camino? No lo dijo. Solo le pidió que caminara. Le dijo a Moisés: Extiende tu vara sobre el mar. ¿Y luego qué? No explicó. Solo le pidió que confiara. Le dijo a María: Concebirás del Espíritu Santo. Y el rechazo social, y José no le dio garantías, solo le pidió que creyera, porque así es Dios. Él no da todas las respuestas al inicio, da su presencia en el camino, y eso debería ser suficiente. Pero a veces no lo es, porque nuestro corazón moderno quiere claridad antes que comunión. Queremos la ruta, pero sin rendición. Queremos la promesa, pero sin proceso. Queremos que Dios actúe, pero también que nos diga exactamente cómo lo hará. Y eso no es fe, eso es gestión espiritual. Y Dios no está buscando administradores de sus caminos, está buscando hijos que confíen en su corazón. Cuando entregas el volante, pero exiges el GPS, en realidad no estás soltando, estás negociando. Estás diciéndole: conduce pero según mis condiciones. Y Dios, que es paciente pero no manipulable, muchas veces guarda silencio, no como castigo sino como invitación, para que aprendas a caminar sin necesitar coordenadas, para que dependas más de su presencia que de sus explicaciones, para que descubras que no necesitas saberlo todo cuando confías en quien lo sabe todo. Quizás hoy estás en una temporada donde no entiendes nada,
donde tus planes se cayeron, donde tu lógica no encuentra sentido. Y tal vez lo que Dios quiere no es que lo entiendas, sino que lo sigas, no que lo expliques, sino que lo obedezcas. No que lo veas todo claro, sino que te aferres a su palabra, aunque el camino esté cubierto de niebla. Y sí, eso duele, porque el alma quiere seguridades, porque tu mente quiere instrucciones, porque tu corazón quiere promesas visibles. Pero ahí es donde se prueba la fe madura, no en cuánta revelación tienes, sino en cuánto estás dispuesto a avanzar aún sin verla. Hoy puedes tomar una decisión diferente, puedes orar sin pedir detalles, puedes adorar sin exigir señales, puedes entregarle el volante y no reclamarle por no mostrarte el mapa, puedes decirle de verdad: Señor, aunque no entienda, confío, aunque no vea, sigo, aunque no sienta, creo que estás. Y cuando haces eso, algo se libera dentro de ti. La carga se vuelve liviana, la ansiedad retrocede, y la paz comienza a guiarte, paso a paso, sin GPS, pero con la certeza de que estás siendo guiado por el mejor conductor que existe. El alma se alinea cuando el corazón suelta y la mente obedece. Hay batallas internas que no se resuelven con más esfuerzo, sino con más alineación. No es que te falte voluntad, no es que no tengas fe, es que dentro de ti hay una desconexión profunda. Tu corazón quiere soltar, pero tu mente sigue controlando. Tu espíritu busca rendirse, pero tus pensamientos te llevan de regreso al miedo, a la duda, a la lógica que no deja espacio a lo sobrenatural. Y mientras esa desconexión persiste, el alma vive en tensión. Porque el alma solo encuentra descanso cuando lo que sientes y lo que piensas empiezan a caminar en la misma dirección, hacia la obediencia, hacia la confianza, hacia Dios. Muchos oran con el corazón, pero desobedecen con la mente. Claman con emoción, pero deciden desde el cálculo. Se rinden en la adoración, pero se resisten en las decisiones. Y esa dualidad crea desgaste espiritual, porque no fuiste diseñado para vivir dividido. Fuiste creado para ser uno en tu interior, para que lo que sientes, lo que piensas y lo que haces estén sincronizados bajo el señorío de Cristo. Y eso no sucede de forma automática. Requiere honestidad, entrega y un profundo deseo de ser transformado desde adentro. El alma humana es compleja. No es solo emociones, ni solo pensamientos, es un tejido profundo donde lo espiritual, lo mental y lo emocional se cruzan. Por eso, cuando el corazón está dispuesto pero la mente no obedece, se crea un cortocircuito espiritual. Y ese desequilibrio produce ansiedad, frustración, confusión, porque oras con lágrimas, pero decides con miedo. Buscas a Dios con el alma, pero actúas como si dependieras solo de ti. Y ahí es donde la alineación se vuelve urgente. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente no es solo pensar positivo, es rendir el pensamiento al espíritu. Es permitir que lo que sabes en la fe influya en cómo razonas, en cómo eliges, en cómo respondes a la vida. Porque una mente no renovada siempre te llevará a desconfiar, incluso cuando el corazón ya se rindió. Pero una mente alineada con la palabra te sostendrá incluso cuando el corazón esté débil. Y no es una contradicción sentir miedo. No es una falta de fe tener pensamientos confusos. Lo peligroso es quedarte ahí, es aceptar la desconexión como normal, es seguir viviendo con el alma partida en partes que no se escuchan entre sí. Porque cuando el corazón quiere soltar, pero la mente no lo permite, te estancas. Y cuando la mente quiere obedecer, pero el corazón está herido, te saboteas. Solo cuando ambos se rinden al espíritu, el alma entera puede avanzar. Dios no te pide perfección emocional, te pide rendición total.
Quiere que le entregues tus pensamientos repetitivos, tus creencias limitantes, tus razonamientos humanos. Quiere que le digas: Señor, alinea mi alma. Que lo que siento no contradiga lo que creo, que lo que pienso no se oponga a lo que me estás llamando a hacer, que todo en mí se rinda a ti. Y cuando lo haces, algo se ordena dentro de ti. El alma deja de luchar contra sí misma, el corazón suelta, la mente obedece, y entonces tus pasos empiezan a fluir desde una paz real. Ya no vives dividido entre lo que sabes y lo que temes. Vives guiado por una verdad más alta, la de un Dios que no solo quiere tu adoración, sino tu alineación interna. Quiere tu sí completo, no a medias, no emocional solamente, no mental solamente, sino un sí que nace del alma entera. Quizás hoy sientes que dentro de ti hay partes que no se están escuchando, que tu mente te sabotea, que tu corazón se frustra, que tu espíritu se apaga. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo puede alinear lo que tú no puedes. Él puede unir lo que está fragmentado, puede calmar tu mente y sanar tu corazón, puede restaurar la unidad interior que perdiste. Pero para eso necesitas invitarlo, necesitas rendirte por completo, porque cuando el corazón suelta y la mente obedece, el alma se alinea, y cuando el alma se alinea, el cielo se manifiesta, porque ya no estás dividido, estás en paz. Estás listo para seguir, estás en el centro de la voluntad de Dios. Hoy no perdiste una batalla, hoy elegiste dejar que Dios pelee por ti. Hay días en los que sientes que rendirte es fracasar, que no insistir más es perder, que soltar la lucha es aceptar la derrota. Pero hay una verdad que el cielo conoce y que hoy necesitas escuchar con el alma abierta. No todo lo que sueltas es una pérdida. No toda batalla que dejas de pelear es un fracaso. Hay momentos sagrados en los que soltar la espada no es rendirse ante el enemigo, sino rendirse ante Dios. Y ese tipo de rendición no te debilita, te libera, porque hoy, aunque tu carne dice que perdiste, el Espíritu dice que venciste, porque elegiste dejar que Dios pelee por ti. Desde fuera puede parecer que abandonaste, que te rendiste porque no fuiste lo suficientemente fuerte, constante o valiente, pero nadie sabe lo que realmente soltaste. Nadie conoce la profundidad del cansancio que sentías, ni el peso emocional que venías cargando, ni las noches en las que oraste sin obtener respuesta. Nadie escuchó tu clamor silencioso, ni vio tus lágrimas retenidas, ni midió el desgaste invisible que te dejó al borde de ti mismo. Pero Dios sí, Él lo vio todo. Y no te acusa, te abraza, porque mientras tú pensabas que rendirte era una señal de debilidad, el cielo lo celebraba como un acto de fe, porque finalmente soltaste el control, porque dejaste de resistirte a su voluntad, porque comprendiste que la batalla que te estaba consumiendo no te correspondía, porque reconociste que hay luchas que solo el poder de Dios puede vencer. Y eso para el reino no es una derrota, es una victoria espiritual, es una declaración de confianza, es una señal de madurez. Hay batallas que ganamos peleando y hay batallas que solo se ganan cuando dejamos de pelear, cuando reconocemos que, por más que amemos, insistamos o planifiquemos, no podemos transformar corazones, no podemos forzar procesos, no podemos apresurar tiempos divinos. Hay un límite sagrado donde tus fuerzas humanas terminan y comienza la intervención de Dios. Y cuando llegas a ese punto y eliges dar un paso atrás para que Él dé un paso adelante, no estás cediendo, estás creyendo. Quizás hoy dejaste de insistir en algo que venías persiguiendo con todas tus fuerzas. Tal vez soltaste una persona, una expectativa, un sueño, y eso te duele, te confunde, te hace sentir frágil. Pero lo que no ves todavía es que ese acto, ese momento exacto en el que bajaste los brazos, fue una puerta abierta para el mover sobrenatural de Dios.
porque mientras tú estabas luchando, Él estaba esperando que dejaras espacio. Y ahora que lo hiciste, Él puede entrar, actuar, redirigir, sanar, restaurar. El Espíritu Santo no se manifiesta en el ruido del orgullo, se revela en el susurro de la humildad, en el corazón que reconoce, no puedo más, pero tú puedes. En la oración que no pide explicaciones, solo presencia. En la rendición que ya no se basa en resultados, sino en obediencia. Y cuando llegas ahí, cuando por fin sueltas sin negociar, sin condiciones, sin esperar que las cosas salgan a tu manera, entonces sucede lo que humanamente era imposible, porque Dios no se glorifica en tu desempeño. Él se glorifica en tu dependencia. Y hoy, al soltar la lucha, elegiste depender, elegiste descansar, elegiste creer que no necesitas pelear con tus propias fuerzas para que se haga su voluntad, que no necesitas desgastarte en cada batalla para demostrar tu fe, que no necesitas controlar todo para estar seguro. Elegiste creer que si Dios pelea por ti, nada puede vencerte, ni la ansiedad, ni la culpa, ni el rechazo, ni la espera. Así que no te culpes por soltar, no te juzgues por dejar ir, no te castigues por haber llegado al límite. Al contrario, honra ese momento como un altar, como un punto de inflexión, como el lugar donde terminan tus intentos y comienzan los milagros. Porque sí, soltar duele, pero más duele vivir en una guerra que Dios nunca te pidió que pelearas. Hoy no perdiste una batalla, hoy renunciaste a pelearla solo, y esa es la decisión más sabia, más valiente, más poderosa que podías tomar. Porque cuando Dios toma tu lugar en el campo de batalla, el resultado ya no depende de ti, depende de su fidelidad, y su fidelidad jamás falla. Entonces respira, rinde, descansa, y mira cómo el cielo empieza a moverse, porque ahora que soltaste, ahora que confiaste, ahora que te rendiste, ahora sí. La verdadera batalla está en manos del Dios que nunca pierde.